Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué lindo podernos volver a encontrar para compartir juntos y escudriñar la palabra de Dios, sabiendo lo que dice el Salmo 133, que cuando los hermanos estamos juntos y en armonía, ahí envía Dios vida eterna. Y hoy nos juntamos precisamente para ello. Antes de comenzar nuestro tema de hoy, que es el Espíritu Santo, nuestro transformador, vamos a orar. Amante Padre Celestial que estás en gloria, venimos esta noche delante de ti clamando, Señor, que tu unción que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, todo razonamiento o argumento falso que se levante en contra del conocimiento tuyo, en contra de la vida eterna que tenemos en ti y en contra de la obediencia a tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Qué privilegio poderlos tener en esta noche junto conmigo para escudriñar la palabra. Espero que hayan tenido un lindo día, un día lleno de bendiciones, un día de cumplimientos de la palabra de Dios en nuestras vidas y de sus bendiciones. Y vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. Como hemos estado compartiendo en los últimos días, el Espíritu Santo es Dios, es decir, tiene todas las características de Dios, su santidad, su justicia, su bondad, su ira, su misericordia, su gracia, su amor, su majestuosidad, su todopoder, omnisciencia, omnipresencia, etc. Y es una persona de la Trinidad, no es la tercera persona, porque eso implicaría que hay una categorización de personas en la Trinidad y en ningún lado la encontramos de esa manera. Más bien encontramos que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una igualdad de categoría, de características, etcétera. En lo único en que cada uno de ellos es diferente es en el hecho de la función que cada uno ejerce, siendo el Espíritu Santo la presencia de Dios en nuestras vidas, que viene a morar en cada uno de nosotros y que adicionalmente está con nosotros desde el momento de nuestra salvación, si la salvación es genuina, hasta el momento, hasta la eternidad, por un lado. Y por el otro lado también vimos que el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona, es decir, ve, habla, escucha, enseña, guía, consuela, fortalece, etcétera. Anima, edifica, habla, etc. O sea, todas las características de una persona. Y una persona hermosa, maravillosa, como es la persona de Dios en cualquiera de sus tres personas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que está a nuestro favor en todo tiempo, opera a nuestro favor en todo tiempo, y de esa manera nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre está con nosotros permanentemente, no se duerme, no descansa, no se adormece y conoce todo de nosotros perfectamente, tanto nuestro pasado como nuestro presente y nuestro futuro, y nos guía a ese futuro de bien y no de mal, para darnos una esperanza. Así que es una persona maravillosa. Ya vimos dos cuestiones fundamentales en general, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación. Él es el que opera la salvación en nosotros en todos los aspectos, desde el momento de abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, comprender el Evangelio. También nos lleva al reconocimiento de que somos pecadores y de que hemos pecado en contra de Dios. Provee la fe que necesitamos para que la gracia se manifieste en nuestra salvación, y aparte de ello también crea la convicción para que nosotros reconozcamos el señorío de Cristo, nos implanta una nueva naturaleza que hace que las cosas viejas pasaran y todas son hechas nuevas, y aparte de ello también
comienza la obra de desarrollar esa nueva naturaleza en nosotros y de ayudarnos a morir a nosotros mismos, que es la vieja naturaleza y que es la que nos guía a caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin son caminos de muerte, y por lo tanto nos guía a la obediencia a la palabra, nos guía a esa vida de plenitud y de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es nuestro ayudador en todas las cosas y nuestro consolador, como lo vimos en las reuniones anteriores. Hoy vamos a tratar más específicamente un rol que el Espíritu Santo juega en nuestras vidas, que es el de ser nuestro transformador. Y para comenzar, hemos de reconocer, de acuerdo a todo lo que nos enseña la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo no vino a fundar una iglesia o una religión, sino Él vino a recuperar el estilo de vida de Dios en nosotros. Y el estilo de vida de Dios es una vida auténtica, no religiosa, es decir, no solo de iglesia, cultos, ritos y disciplinas, sino un estilo de vida en el día a día, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier actividad en la cual nosotros estemos involucrados, a cualquier hora y en todos los días, en todas las semanas, los meses y los años, tal como nos enseña la palabra que era la vida de los primeros cristianos en la iglesia que llamamos primitiva, pero que en realidad es la iglesia originaria, la iglesia inicial, la que estableció el modelo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos y que nos lo consigna el libro de Hechos. Principalmente vemos un resumen de ello en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículos del 41 al 47. Y dice la palabra comenzando en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note que dice que perseveraban, y esta palabra perseveraban significa perseveraban todos los días, en todo momento. ¿En qué cosas? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo número 4 y versículos 32 en adelante, también es versículos del 32 al 37, también nos habla de ese estilo de vida resumido, que se desarrolla a lo largo de todas las epístolas del Nuevo Testamento, que dan fe de que los creyentes no vivían su cristianismo solamente en la iglesia como una cosa religiosa o en las reuniones religiosas, sino que vivían su cristianismo, el estilo de vida que establece la palabra de Dios en todos los ámbitos de la vida. Y dice en el versículo 32 de Hechos 4, vamos a leer del 32 al 37, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí lo que vemos otra vez no es un conjunto de ritos, un conjunto de cultos, un conjunto de disciplinas, o de tradiciones, sino lo que vemos es un estilo de vida, porque el cristianismo es realmente eso, un estilo de vida. Y cada uno de nosotros debemos comprender eso, y la palabra de Dios es la que nos guía en ese estilo de vida junto con el Espíritu Santo. Entonces, como auténticos creyentes, necesitamos vivir la vida que creemos, y vivir la vida que creemos significa llevar la palabra a la práctica, la palabra de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, como nos lo dice y nos lo enseña la palabra en Mateo capítulo 13 y versículo 23, y en Santiago capítulo 1 versículo 25. La palabra nos dice muy claramente en Santiago, vamos a leer ese versículo literalmente, porque es importante que lo comprendamos. Dice mas el que mira, dice la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Notemos varias cosas en este pasaje. Primero dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, es decir, el que mira perfectamente en la palabra de Dios, no solo la lee a la ligera, sino que la observa, la entiende, la analiza para aplicarla en su vida, en todas las áreas de su vida, en todos los campos de su vida. Y persevera en ella, es decir, no como aquellos que oyen la palabra, se alegran en un momentito, la reciben, pero a la hora de la hora viven con un estilo totalmente diferente a la palabra, y eso nos puede suceder o sucede de hecho en muchos casos con los cristianos. Vivimos de una forma dentro de la iglesia y en las actividades religiosas, digámoslo así, o eclesiásticas, o que se relacionan con la iglesia, y también podemos aplicar la palabra de Dios en los ámbitos de nuestra vida privada, en familia, matrimonio, algo así. Pero a la hora, por ejemplo, de hacer negocios, o a la hora de funcionar en algunos otros campos como el trabajo o la vida social, aplicamos un juego de valores totalmente diferente, que por lo general es el juego de valores del mundo, no del cristiano. Esto quiere decir que no estamos perseverando, estamos clasificando las áreas de nuestra vida o los momentos de nuestra vida en los que, si nos conviene, aplicamos la palabra de Dios, pero si no nos conviene, aplicamos otra cosa, caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Esa es una cosa. Y la otra dice que es bien importante y que lo necesitamos entender en este pasaje de Santiago 1:25. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, será dichoso, será prosperado en todo lo que hace. Y esto es lo mismo que dice tercera de Juan versículo 2. Dice que Juan escribe, guiado por el Espíritu Santo, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Conociendo la palabra de Dios, entendiéndola y poniéndola por obra en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aquí regresamos a lo que estábamos viendo en cuanto a la necesidad de la autenticidad de la vida cristiana, y de la vida cristiana como un estilo de vida, no como algo que hoy sí, mañana no, y dentro de un rato sí y dentro de otro rato no. La palabra es de aplicar la palabra de Dios todo el tiempo. Esa debería ser nuestra meta.
No es aplicar la palabra solo cuando nos conviene o cuando no nos va a afectar, sino aplicar la palabra en todo tiempo. Obviamente este es un proceso gradual, pero el hecho de que sea un proceso gradual, porque estamos en el proceso de perfeccionamiento y también gradual, como lo dice Filipenses 1:6, de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no es motivo para justificar nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros fracasos o nuestros pecados. Más bien es un indicador de que necesitamos arrepentirnos de ello y enderezar nuestros caminos para ajustarlos a lo que dice la palabra de Dios. Y en este sentido, el Espíritu Santo, esa es una de sus funciones, es la de ayudarnos a obedecer la palabra de Dios. Y esto lo dice Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, una escritura sumamente importante. Dice la palabra que el que me ama guarda mis mandamientos, y yo les daré otro consolador para que esté con ustedes todo el tiempo. Es decir, si verdaderamente amamos al Señor, nos vamos a aplicar a poner en práctica la palabra de Dios. Y si nos aplicamos a poner en práctica la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a ello. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra. El Espíritu Santo nos va a guiar a poner esa palabra por obra, y eso va a transformar nuestra vida. Es decir, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador para la transformación de nuestra vida. Es nuestro enseñador, nuestro guía, y el poder que Dios nos imparte por la persona del Espíritu Santo para poder llevar adelante a la práctica la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto es lo que dice también Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu Santo es nuestra guía a toda verdad, y la verdad es la verdad de la palabra de Dios. Y además para recordarnos todas las cosas que la palabra de Dios dice, y esto nos lo ratifica la palabra en Juan capítulo 14, versículo 26. Por ello, la vida cristiana sin el Espíritu es imposible. La vida cristiana por nuestro propio esfuerzo, sin la guía del Espíritu Santo, sin la enseñanza del Espíritu Santo y sin el poder del Espíritu Santo, es imposible. Por eso por eso Jesús a sus discípulos en Hechos 1:8 y les dice que les serán testigos, no solo en palabras, sino en acción, en todas las áreas de su vida, cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, cuando sean llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro enseñador, nuestro guía y nuestro ayudador y empoderador para poner por obra la palabra de Dios y transformarnos de adentro hacia afuera. Muchas personas, por no tener la comunión con el Espíritu Santo, por no depender del Espíritu Santo, por no dejar que el Espíritu Santo los guíe, es en su propia fuerza que tratan de cumplir los mandamientos de la palabra, o simple y sencillamente limitan a unos cuantos mandamientos el hecho de la vida cristiana, y lo hacen por su propio esfuerzo, pero fracasan continuamente. Estamos hablando de las personas que son legalistas, o de las personas que no creen en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, o de las personas que no colaboran con el Espíritu Santo en la transformación de sus vidas. Recordemos lo que la palabra de Dios dice: es necesario que yo muera para que Cristo crezca en mí. Mi función es colaborar con el Espíritu Santo en la muerte del yo. Por eso la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 13 dice que crucifiquemos las obras de la carne con el Espíritu. O sea, el Espíritu es nuestro ayudador para que nosotros muramos al yo. El yo, recordemos que lo hemos estado
comentando en todas estas transmisiones todo el tiempo que el mayor enemigo que usted y yo tenemos para vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana bendecida, una vida cristiana próspera, una vida cristiana integral, una vida cristiana bienaventurada, es imprescindible que nosotros muramos a nosotros mismos. No podemos vivir en el Señor y en nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que estamos en Cristo, significa que estamos en obediencia a Cristo, viviendo como Cristo, no viviendo en nuestro yo. No podemos servir a dos amos, así como no podemos servir a Dios y a las riquezas, tampoco podemos servir a Dios y al yo. Porque entonces estamos haciendo del yo otro Dios. Y entonces nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos decían que creían en Jehová, pero no practicaban lo que Dios decía, sino que ellos se metían en las prácticas de religiones paganas. ¿Y qué vino a suceder con ello? Como ellos no se dieron a verdaderamente rendir sus vidas a Cristo, a Dios, entonces, y siguieron a los dioses paganos y solo tomaban a Dios cuando les convenía, ellos fueron objeto, primero que nada, de los avisos, de las advertencias del Señor, de que si seguían en ese camino, iban a enfrentar juicios y calamidades, como efectivamente sucedió, porque ellos por orgullo, que es el seguir los caminos del ego, los caminos del yo, para autogratificarse y autoexaltarse, no obedecieron y vino calamidad sobre ellos. Y lo mismo nos pasa a nosotros los cristianos, aunque en otra dimensión. A los verdaderos hijos de Dios que se empecinan en sus caminos, que se empecinan en no morir al yo, que se empecinan en seguir al yo, y eso es orgullo. La palabra de Dios dice que Dios lo resiste y entonces se enfrentan a la disciplina del Señor, como nos lo enseña también Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Entonces, necesitamos sujetarnos, ser obedientes a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo, a la enseñanza del Espíritu Santo, para que nuestro yo sea crucificado, sea muerto, y entonces comience a manifestarse la vida de Dios en todos los aspectos, el fruto del Espíritu en todos los aspectos, y recordemos que el fruto del Espíritu es amor. Y como derivado del amor viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la mansedumbre y la templanza. Mansedumbre significa humildad y templanza significa dominio propio. ¿Y quién no quiere vivir una vida produciendo y una vida manifestando todos esos frutos? Por supuesto que todos. Porque tanto el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fidelidad, el dominio propio, la humildad y todo traen abundancia de bendiciones. Así que y eso viene derivado de que el Espíritu Santo es el que nos dirige, de que nuestra vida está siendo sujeta al Espíritu Santo y está siendo sujeta a la palabra de Dios. Y aquí déjeme decirle algo en lo cual precisamente meditaba hoy en la mañana. Y es que no todo el que dice salvo, el que dice ser salvo, es salvo. No todo el que camina en bendiciones, entre comillas, ¿no? Pero camina en cierto bienestar externo material, realmente es bendecido. Yo puedo tener muchas riquezas, pero si las riquezas no están sujetas a la palabra de Dios, no estamos sujetos nosotros a la palabra de Dios, esas riquezas van a añadir tristeza y van a añadir ansiedad y van a añadir tensión, mientras que la palabra de Dios nos dice que Dios es el que nos enriquece y junto con las riquezas que Él nos da, no añade tristeza, ni frustración, ni ninguna emoción negativa. Así que el hecho de que digamos ser salvos
Y el hecho de que aparentemente manifestemos que nos va bien en lo externo, en lo material, no significa que verdaderamente seamos salvos. Y Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 es suficientemente claro en ese aspecto, y esa es palabra que enseñó Jesús. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y recordemos en esto, que en la iglesia, en las congregaciones, como lo hemos manifestado también otras veces, crece junto la cizaña con el trigo. Es decir, lo verdadero y lo falso. Y es hasta el final, ya sea de la vida o cuando el Señor venga en su arrebatamiento, que se va a manifestar plenamente quiénes somos. Si somos trigo o si somos cizaña, si verdaderamente creímos o no creímos. Juan, si no estoy mal, en la segunda, en una de sus epístolas, no lo tengo, ahorita no lo recuerdo exactamente, pero en una de sus epístolas dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron de nosotros. Es decir, aparentaban ser trigo, pero no eran trigo. Y finalmente salieron. Así que tenemos que tener cuidado de eso, porque hoy en muchos ámbitos el ser cristiano es como una etiqueta esnobo, como una moda o como algo cool, como dicen los patojos, ¿no? Pero el hecho de que yo me ponga la etiqueta no significa que realmente sea salvo y que sea cristiano. Ser salvo es de veras estar arrepentido de una vida de pecado, que el pecado lo aborrezca, que mi naturaleza, nueva naturaleza de obediencia, de santificación, de fe, se manifieste cada día de una manera más creciente en mi vida. Que de veras busque la palabra, que de veras busque la comunión con el Señor, que de veras sea transformado, como dice el salmista. Señor, y dice dos cosas. Señor, que así como el siervo clama por agua en el desierto, así mi alma clame por ti. Es decir, un verdadero cristiano está realmente buscando la presencia de Dios, no para lo que le conviene, sino la presencia de Dios para aprender a vivir una vida, una nueva vida, número uno. Y número dos, la palabra también nos dice: crea en mí un espíritu noble y un corazón limpio que me sustente. Es decir, hay una transformación, se debe manifestar en una transformación. Si decimos que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, las cosas viejas tienen que haber pasado en nuestras vidas, tienen que estar saliendo de nuestras vidas y estableciéndose las cosas nuevas que son derivan de la palabra de Dios y de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso, notemos algo que dijo Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tendrán los unos a los otros. Es decir, el fundamento de la vida cristiana es el amor. Si no manifestamos una vida de amor, si manifestamos una vida egocéntrica, una vida egoísta, una vida narcisista, una vida que busca autogratificación, autoexaltación, autocomplacencia, autoestima, amor propio, etcétera, todo eso es contrario a la palabra de Dios. Y algunos en este momento se estarán preguntando lo de la autoestima y lo del amor propio. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es el amor propio? El autoestima y el amor propio es el aprecio de mí mismo sin importar lo que diga Dios y sin importar mis pecados. Es simplemente fijarme en aquellas cosas que me parecen positivas y construir mi identidad en función de esas cosas que son, según yo, positivas y que me autogratifican o me autoexaltan.
pero se nos olvida que en medio de nosotros todavía tenemos una parte de nuestro corazón que es perversa y engañosa y que nos lleva al pecado, y que aun cuando ya somos salvos, pecamos, somos imperfectos. En cambio, la autoestima y el amor propio nos lleva a pensar que somos perfectos, y como somos perfectos somos superiores a los demás, y como somos superiores de los demás exigimos que los demás nos den un trato preferencial, que los demás nos sirvan, que los demás nos hagan caso a lo que nosotros decimos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solo nos convertimos en un ídolo de nosotros mismos, sino que además pretendemos que los demás de alguna manera sean controlados por nosotros y seamos su ídolo también. Y la idolatría es pecado, número uno. Número dos, que va exactamente en contra de lo que dice la palabra, que es preciso que el yo muera y que Él crezca en mí. Y el resultado de la autoestima, muy espiritualizado, por supuesto, porque la basamos o la basan en ciertos temas muy convenientes, como por ejemplo, yo soy el hijo de Dios, y como soy hijo de Dios, soy hijo del rey, o sea, príncipe o princesa, y entonces tengo que vivir como príncipe o como princesa, y el mensaje que está implícito en eso es que tengo derecho a todo, además tengo derecho a un trato preferencial, etcétera, cuando se nos olvida que aun cuando somos hijos de Dios, somos hijos imperfectos y pecamos y necesitamos de arrepentimiento, necesitamos de transformación, y que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener, y que debemos vivir en humildad y también debemos vivir en sobriedad, no como príncipes llenos de lujo, llenos de riquezas, etcétera, etcétera. O sea, es un concepto que aunque sutilmente, es un concepto que aunque se basa en ciertos pasajes de la palabra de Dios, no está basado en toda la palabra de Dios, y no reconoce la imperfección, no reconoce nuestras limitaciones, no reconoce que todo lo que tenemos es por la purísima gracia de Dios, sino que comenzamos a pensar que nos merecemos todo por nuestros méritos, y entonces Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos porque tenemos los méritos para que Dios haga lo que nosotros querramos. Eso significa que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la muerte del yo, no a levantar el yo, porque es lo que dice la palabra: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es preciso, necesario, imprescindible que el yo muera y que Cristo crezca en mí. Por eso Pablo, y esto no es teórico, sino que esto era una cuestión, o es una cuestión literal. Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y vivirlo en la fe no es solo creer las promesas. La verdadera fe obedece, tal como nos lo enseña Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham obedeció. Y también Pablo dice que fue llamado a predicar el evangelio para la fe, para la obediencia por la fe a las naciones. Así que la fe va ligada más que a las promesas, a la obediencia, porque la fe implanta el señorío de Cristo en nuestras vidas, la nueva naturaleza de Cristo en nuestras vidas, y por lo tanto un nuevo estilo de vivir. Y todo ello es obra de la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si no hay esa vida transformada, si no hay esa muerte permanente del yo, si no hay ese perfeccionamiento a vivir el estilo de vida diario en toda circunstancia, en todo momento y en todos los hechos de nuestra vida, amoldándola a la palabra de Dios, la verdad es que tendríamos que pensar seriamente si verdaderamente somos salvos, porque hay mucha gente que se dice salva. Vaya incluso a iglesias no cristianas, a sectas, a iglesias que tienen otro Dios, y todos van a decir que son salvos. Todos.
y que tienen vida eterna, pero eso no significa que la tengan, porque solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida eterna. Y toda ella está en Jesucristo siendo el Señor de nuestras vidas. Si Jesucristo solo creemos en Él como nuestro Salvador, pero no como Señor, estamos totalmente equivocados. La misma palabra lo dice. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. O sea, el fundamento de la salvación en cuanto a nuestro corazón, porque el fundamento de nuestra salvación es Cristo y lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero después de ese fundamento que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el siguiente fundamento de nuestra salvación es que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Y si es el Señor, es el que manda. Y como Jesús es el Verbo encarnado, entonces que Jesús sea el Señor de nuestras vidas significa que la palabra es la que manda en nuestras vidas. No la palabra que nos conviene nada más porque implica bendición, sino la palabra que se obedece aunque no nos guste. Y la palabra que nos transforma, la palabra que nos cambia en el interior. Esa es la verdadera vida cristiana, una vida en permanente transformación para que la palabra de Dios sea la autoridad de todas las decisiones, de todos los actos, de todos los hechos de nuestra vida, pero principalmente que nos transforme de adentro hacia afuera. Si solo es lo externo, estamos totalmente equivocados y en la misma posición de los fariseos en el tiempo de Jesús. Los fariseos externamente cumplían todo. Pero ¿qué les dice Jesús? Por fuera parecen sepulcros o son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de inmundicia. O son como vasos que por fuera están limpios, pero por dentro están sucios. O sea, nada de nada. Recuérdese que los mismos fariseos, que se decían muy religiosos, muy obedientes a la palabra de Dios, los mismos fariseos crucificaron a Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a cambiar en su manera de vivir. Ellos querían seguir viviendo para el yo, para sus privilegios, para su autogratificación, su autoexaltación y su autocomplacencia, y no vivir una vida que agradara a Dios. Y rechazaron la palabra, rechazaron a Cristo, que es la palabra encarnada. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Este pasaje de la Escritura nos debería hacer meditar siempre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que apliquemos la palabra en nuestras vidas. La voluntad del Padre no es solo que bendecirnos. La voluntad del Padre es transformarnos, como lo dice también la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y ese amar a Dios ya lo definió Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, todas las cosas obran para bien de los que buscan guardar los mandamientos del Señor, para que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Eso es lo que exactamente dice la palabra en Romanos 8, 28 al 29. Hay muchos por ahí que andan, que dicen que todo obra para bien de los que amamos a Dios. Pero o todas las cosas obran para bien, pero se les olvida esa partecita de los que amamos a Dios. O si lo dicen, es de los que de alguna manera están metidos en las cosas de Dios, pero estar metidos en las cosas de Dios no es amar a Dios. Amar a Dios es cumplir sus mandamientos. Cuando nosotros buscamos poner por obra la palabra de Dios y guardar sus mandamientos, es que verdaderamente amamos al Señor, y entonces todas las cosas van a obrar para bien de nosotros. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo nos va a guiar de tal manera que seamos transformados por medio de las circunstancias y tengamos victoria en cada circunstancia para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu nos lleva de gloria en gloria o de victoria en victoria, transformándonos para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Así que el fundamento, el verdadero fundamento, ojo, el verdaderamente salvo no está buscando tanto las bendiciones del Señor. El verdaderamente salvo está buscando la obediencia que va a transformar el carácter y que además, como añadidura, nos va a bendecir. Como dice Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, que es la obediencia, y todas las cosas te serán añadidas. Y eso lo dijo Jesús muy claramente. Entonces, decir que Jesús es Señor, pero sin creerlo en nuestro corazón, y que esa creencia en nuestro corazón se manifieste en nuestros hechos de la vida diaria, aunque haya imperfecciones en el camino, en esa manifestación, sin esa transformación, sin esa manifestación, realmente no seríamos salvos. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque hoy en muchos sectores pareciera que el Evangelio se puso en realización, en sale, y se rebajaron los estándares de la palabra para adaptarse a un montón de gente que realmente no es nacida de nuevo, pero que está engañada en que sí, y está engañada en que salva, y está engañada en que va a tener vida eterna. Importante este tema, muy importante, el que realmente nos convence, ojo con esto, porque la palabra de Dios lo dice, en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es en la cabeza, es en el espíritu. Y si ese testimonio nos lo da el Espíritu, es porque el Espíritu está trabajando en la transformación de nuestro carácter. Está trabajando en la muerte de nuestro yo. Está trabajando en que nuestro yo, esa parte engañosa y perversa del corazón que busca la autogratificación, la autocomplacencia, la autoexaltación, esa parte del yo, cada día muera. Ese es el verdaderamente salvo. Por ello, la vida cristiana es imposible e inexplicable sin el Espíritu Santo presente en nuestras vidas. Y no solo presente como un adorno o como un recurso que al que vamos a recurrir en ciertos momentos de la vida, sino como una vida en sujeción, en la búsqueda de la dirección, en obediencia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a hablar acerca de la obediencia a la palabra de Dios en primer lugar, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a buscar el reino de Dios y su justicia, que ya dijimos es el cumplimiento de la palabra, es la obediencia a la palabra en todos los aspectos de nuestra vida. El Espíritu Santo no nos va a hablar de otra cosa. El Espíritu Santo no nos va a hablar de autogratificación. El Espíritu Santo no nos va a hablar de autocomplacencia. El Espíritu Santo no nos va a hablar de autoexaltación. Más bien el Espíritu Santo nos va a hablar de que nos neguemos a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos, que son autocomplacencia, y autogratificación, y que nos neguemos y que vivamos en humildad, no en vanagloria. Así que ojo con eso. El Espíritu Santo es nuestro transformador. Nuestras vidas necesitan ser transformadas, manifestar esa transformación, no solo manifestar bendiciones, sino realmente manifestar esa transformación
para vivir la palabra de Dios en todos sus aspectos. Y como nos lo dice el doctor Mizraim, el Espíritu santifica, separa y lo hace progresivamente hasta que lleguemos a la perfección final, que va a ser en el día de Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Así que, mis hermanos, tengamos en claro este concepto. La vida religiosa no es vida de cristiano. La vida religiosa es una vida de apariencia. La vida real del cristiano es una vida de permanente transformación para dejar de hacer lo que se nos da la gana y sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios. Y miren esto relacionado con hacer lo que se nos da la gana. Ese es el espíritu del mundo. Y se lo voy a explicar de una manera muy clara. Hay dos canciones. Una en inglés que fue traducida al español y otra, una canción mexicana, que son las dos canciones más exitosas en la historia disquera en esos dos campos. Una de ellas es una canción de Frank Sinatra que se llama A Mi Manera. ¿Por qué cree que esa fue la canción más exitosa? Porque es el espíritu del mundo. ¿Y sabe qué? Hay muchos cristianos que la cantan a mi manera y les encanta la canción. Y ese es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es a mi manera. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Esa es una. Y en español, la otra canción que es la más exitosa, Yo sigo siendo el rey. ¿Qué exalta eso? El ego. ¿Por qué son exitosas? Porque es lo que el mundo busca. Y el gran problema es que no solo lo busca el mundo. Hay muchos sectores de la cristiandad que lo buscan. Y está profetizado en la palabra. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 dice que estos últimos tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres o mujeres, amadores de sí mismos más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. En poquísimas palabras y siguiendo toda la descripción, que no la voy a dar acá, pero cuando uno ve toda la descripción de ese pasaje, que son 5 versículos de 2 de Timoteo 3:1 al 5, lo que nos está hablando es de personas egoístas, egocéntricas y narcisistas que están centradas en su yo, en sí mismas, en lugar de estar centradas en Dios. Y cuando habla de tiempos peligrosos, está hablando de tiempos peligrosos de la iglesia, porque ese espíritu es el espíritu del mundo. Pero cuando habla de tiempos peligrosos, está hablando de la iglesia, porque dice claramente que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que, ojo con eso. Y hoy lo vemos. Mire, hoy lo vemos. Le voy a decir cuál es la manifestación de ese espíritu de egoísmo, egocentrismo y narcisismo. Usted no se ha dado cuenta que en los últimos años la manifestación del abuso en todas sus formas se ha ido incrementando. Abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, abuso espiritual, abuso económico, abuso sexual. Hasta se han creado tribunales específicos para manejar ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque ese espíritu se ha incrementado, porque es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el mismo espíritu del diablo. ¿Y qué dijo el diablo? Yo me merezco poner mi trono a la altura del de Dios y en lo alto me sentaré. Y además demandaré alabanza y demandaré obediencia. Y no es ese el espíritu del egocéntrico y del narcisista. El narcisista es un egocéntrico extremo, pero el egocéntrico está centrado en sí mismo y solo busca lo de sí mismo.
El narcisista no solo busca eso, sino que encima de todo busca adoración de las personas que están a su alrededor y las manipula, las controla, juega con los sentimientos de ellos, etcétera, 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 para lograr autogratificación y autoexaltación, dando un supuesto amor y una supuesta empatía cuando quiere gratificación y abusando de la otra persona cuando se quiere vanagloriar y sentirse superior a esa persona. Así que, ojo y cuidado con eso. La clave de la vida cristiana es la muerte del yo. Ahí está. La muerte del yo me lleva a la obediencia y la obediencia me lleva a la victoria y la victoria me lleva a la bendición. Esa es la clave del estilo de vida cristiano. Un estilo donde ya no se hace lo que yo quiero, sino se hace lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Así que, y para ello tenemos el Espíritu Santo. No vivir eso significa menospreciar al Espíritu Santo. No vivir eso, bueno, puede significar dos cosas. En un nacido de nuevo es menospreciar al Espíritu Santo y manifestar una naturaleza que todavía está dominada o una vida que todavía está dominada por la carne. Pero peor aún, en los que se dicen cristianos, es evidencia de que no son salvos. O sea, puede ser cualquiera de las dos razones. Cuando vemos a una persona que se dice cristiana manifestándose por sobre todo en una vida del yo, puede significar una de dos cosas. O no es salvo y es cizaña, o si es trigo, no está siendo dirigido por el Espíritu Santo y también es ignorante, porque la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que cuidado con esa parte. Recordemos que la vida cristiana es una vida de transformación constante, una vida de santificación constante, una vida de obediencia constante a la palabra de Dios, no solo en lo que me gusta, sino en lo que no me gusta. Obedecer lo que me gusta, pues ni modo si le conviene al yo. Pero obedecer lo que no me gusta significa crucificar los deseos del yo. Porque lo que no me gusta, cuando yo leo algo de la palabra que no me gusta, que me incomoda, que me molesta, lo que está diciendo es que le molesta a mi ego, porque el ego va a tener que renunciar a esa autocomplacencia o a esa autogratificación o a esa autoexaltación. Por eso me molestan esas partes de la palabra, porque significa renunciar a lo que esa parte engañosa y perversa de mi corazón, que se llama ego, quiere hacer. Y a esas partes de la palabra es a las que yo necesito verdaderamente ponerle atención. Porque esas son lo que significa piedras en el camino de mi vida como creyente. Esas son las que me van a... El no hacerlas es lo que me va a privar de esa vida de victoria, de esa vida plena y hasta podría ser de la vida eterna si no soy verdaderamente salvo y no tengo una disposición a obedecer la palabra de Dios. Por eso a mí me preocupa mucho cuando escucho gente que dice, sí, la palabra dice que debo amar a mi enemigo, pero yo no lo voy a amar. Wow, eso ya me preocupa. Y si además lo oigo decir que sí, la palabra de Dios dice que hay que perdonar, pero yo no voy a perdonar. Y la palabra de Dios dice, voy a diezmar, pero yo no voy a diezmar, ni voy a ofrendar, ni voy a cumplir X o Y cuestión. Eso a mí sí me preocupa. Me preocupa en el sentido de si esa persona está realmente salva. Conocí a una persona hace algún tiempo que aparentaba y decía que era salva. Pero en platicando con esa persona de ciertas cosas, me decía, es que yo tengo duda de que la palabra de Dios sea la verdad en todo. Ojo, cuidado. Cuando yo comienzo a negar
un pasaje de la Escritura. Ojo con esto. Cuando comienzo a negar un pasaje de la Escritura, voy a seguir negando después 2, negando después 3, negando después 10, negando que es la verdad después de 100. Y así sucesivamente hasta que evidencie que realmente no soy salvo. Recordemos algo que dice la palabra. Y es que toda tu palabra es verdad. No puedo poner en duda nada. Quizá no la pueda entender por el momento, pero eso no me da derecho a dudarla. Hoy hay un montón de gente que dice, que habla de interpretar la palabra. Perdóneme, la palabra no se interpreta. La palabra es suficientemente clara para entenderla. Cuando yo decido interpretar la palabra, lo que estoy diciendo es que yo le voy a dar mi propio significado a lo que Dios ya le dio significado. Y por lo tanto, sutilmente estoy negando la palabra. Y así comenzaron muchos, que ahora, francamente, lo que viven es una parodia o una comedia de cristianismo, porque ya están negando, no solo comenzaron a negar una o dos cositas de la palabra, sino que terminaron negando, por ejemplo, los milagros. Hay algunas denominaciones que se dicen cristianas que en sus seminarios están enseñando, no, la creación no fue como Dios la dice, la creación es como la ciencia, ese es un relato místico, es simplemente algo que a algunos se le ocurrió, pero no fue así. La creación es como lo descubrió la ciencia. Ya la regaron. Dicen que, y también dicen que, por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, realmente no se abrió. Ellos dicen que el Mar Rojo no se abrió, porque científicamente no se puede demostrar que se abrió. Entonces están negando la palabra. Y ahora, ¿qué está sucediendo? Están ordenando a personas inmorales como ministros de esas denominaciones. Me pregunto, ¿son verdaderamente cristianos? Y no inmorales porque se supongan, no, inmorales porque ellos lo manifiestan públicamente. Cuidado. Señal de los últimos tiempos. Señal de que nos estamos acercando, pero a unos pasos agigantados a los últimos tiempos, a los tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores y mujeres amadores de sí mismos más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Muy bien, mis amados hermanos, llegamos al final, ya se me pasó el tiempo y no avanzamos mucho, por lo menos en lo que tenía previsto cubrir hoy de acuerdo al bosquejo, pero creo que era bien importante hacer esta aclaración y énfasis en este tema, porque hoy hay cizaña en demasía mezclada con el trigo y tenemos que tener cuidado que esa cizaña no nos contamine, sino que nosotros sigamos siendo trigo. ¿Y qué dice la palabra acerca del que es trigo? Dice, para que el trigo se produzca, la semilla primero tiene que caer a tierra y morir. Está hablando de morir a nosotros mismos. Así que, mis amados, lo dejamos hasta aquí. Continuamos mañana con este tema del Espíritu Santo como nuestro transformador, pero no se retire todavía de la transmisión, porque vamos a orar los unos por los otros y por nuestras familias, pero le quiero hacer algunos recordatorios. Número 1, si esta enseñanza fue de bendición para su vida, así como usted recibió de gracia, déla de gracia compartiéndola con sus contactos en las redes sociales, no para vanagloria nuestra, porque no nos interesa, pero sí
para bendición de ellos. En segundo lugar, le recordamos que mañana a las 8 de la noche tenemos otra transmisión para continuar con desarrollando esta enseñanza, y que si usted quiere escuchar esta prédica u otras enseñanzas relacionadas con el mismo tema, porque hemos venido platicando de los temas necesarios para vestir a la novia y prepararla para la venida de Cristo, usted puede entrar a nuestro canal en YouTube, que tiene el nombre @Gustavo Bianchi, y ahí va a encontrar cualquier cantidad de prédicas. Hay más de 200 prédicas en videos, que además contienen también adjunto el bosquejo de la enseñanza, que no lo puedo agregar aquí, pero sí en YouTube, para que usted no solo repase la enseñanza, sino que además obtenga mucho más bendición, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y el oír continuamente la palabra de Dios. Y le quiero pedir un favor: si usted va a entrar a nuestro canal a ver alguna de las prédicas, es totalmente sin costo, no tiene que pagar absolutamente nada, están ahí disponibles porque de gracia hemos recibido, lo damos de gracia. Y le voy a pedir un favor: cuando usted comience a reproducir un video, le va a salir una palabrita abajo del video que dice suscribirse. Dele clic a ese suscribirse, no tiene costo tampoco, pero a nosotros sí nos conviene, porque en la medida en la que crezcamos en nuestros seguidores en el canal de YouTube, pues YouTube nos va dando nuevos privilegios para poder hacer estas transmisiones. Finalmente, le quiero recordar que si usted sale de su casa no hay ninguna limitación, no hay ningún problema, puede salir de su casa, pero sí tome ciertas precauciones, como por ejemplo, si va a salir y va a estar con gente extraña a su grupo familiar, póngase la mascarilla. Si está en la calle, trate de usar jabón con alcohol lo más frecuentemente posible, y si está con más gente, pues guarde la distancia social, una distancia prudencial, 1 metro, 1,5 metros, si está con su grupo familiar exclusivamente, ni se preocupe. Con la gente que vive con usted no necesita ni usar mascarilla, ni lavarse las manos, ni guardar la distancia, pero si está en un grupo ajeno a su grupo familiar, a la gente con la que vive, entonces trate de usar esas medidas. ¿Son 100% efectivas o no? ¿Es real todo lo que dicen acerca del COVID o no? La verdad es que tengo mis serias dudas, pero que existe la enfermedad, existe, y que puede ocasionar problemas, lo puede ocasionar. Entonces tomemos las precauciones necesarias para evitar eso. De hecho, una de las ventajas, hablando con un médico, una de las ventajas de usar la mascarilla y de lavarse las manos y de guardar la distancia social es que todas las enfermedades que se refieren a problemas pulmonares, como gripes, influenza, etcétera, etcétera, han disminuido, y el COVID no ha aumentado muy significativamente. Así que nos conviene, si no por una, por otra cosa. Protéjase, por favor. Muy bien, vamos a orar entonces, y vamos a bendecirnos los unos a los otros, incluyéndome a mí, y vamos a orar por nuestras familias también. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder reunirnos para escudriñar y compartir la palabra. Gracias, Señor, por la libertad con la que aún podemos hacerlo, Señor, a través de las redes sociales. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es bendición. Tu palabra, Señor, nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos levanta, Señor, nos fortalece, nos guarda, nos protege, Señor. Gracias, y gracias por el regalo de tu Espíritu Santo, Señor, que cada día lo estamos entendiendo, comprendiendo y poniendo en práctica, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que tu palabra se transforme no solamente en una palabra logos, sino en una palabra rema, Señor, que sea una constante en nuestras vidas.
Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En esta hora, Señor, venimos levantando delante de ti para ese socorro a cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando de todo yugo y opresión de mentira, de argumento falso y de razonamiento falso que se opongan, Señor, a nuestro crecimiento y maduración en la vida cristiana, conociéndote a ti, obedeciendo tu palabra, Señor, y rompiendo esas ataduras, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, así como también te pedimos, Padre, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que todos aquellos, Señor, que están atribulados, angustiados, afanados, en temor, Señor, en miedo, en depresión, ansiedad o cualquier otra emoción negativa, tú extiendas sobre ellos, Señor, tu manto de alegría, y que tu óleo de gozo se derrame sobre sus corazones, Señor, en sus corazones para sanar cualquier herida que esté causando esas emociones negativas, cualquier contrariedad, Padre, y que su lamento sea transformado en canto, Señor, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en danza, Padre. Fortalece a los que están debilitados, levanta a los que estén caídos, Señor, y a todos nosotros danos hambre y sed de ti. Que, Señor, nuestra alma te anhele, nuestra alma, Señor, te necesite, Padre, así como el siervo necesita de las aguas en el desierto. Y crea en cada uno, Señor, un espíritu noble y un corazón limpio que nos sustente, que nos afirme en ti, Señor. Padre, también en esta hora levantamos delante de ti a cada ministro tuyo, Señor, en cualquier área de trabajo, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que no solo los fortalezca, Señor, sino que además abras los ojos, Señor, a la realidad que estamos viviendo y a la necesidad, Señor, de preparar a tu iglesia para estos tiempos finales, que son tiempos peligrosos. Señor, revela a cada uno cada día más, Señor, de la sana doctrina, de la ley de la libertad, que es la ley del amor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que en tu iglesia crezca un hambre y una sed de ti, Señor, de tu presencia, un hambre y una sed, Señor, de la obediencia a tu palabra, Padre, preparándonos, Señor, para ese encuentro contigo, Señor, en el arrebatamiento que es inminente, Señor, en estos tiempos, Padre. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, así como también en esta hora, Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador. Señor, que nuestras energías físicas, emocionales y espirituales sean renovadas en esta noche, Señor, pero que además tu Espíritu, Señor, ministre a nuestro espíritu y a nuestra alma en medio de nuestros sueños, Señor, con palabras de vida, con palabras de eternidad, con palabras de bendición, que en nuestro corazón sean atesoradas y se conviertan, Señor, en una palabra vivida, Padre. Señor, que el día de mañana tú bendigas la obra de nuestras manos, pero que por sobre todo, Señor, podamos vivir ese día que tú has creado para nosotros en gozo, Señor, que es nuestra fortaleza, Padre. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan una linda noche. Les mando un abrazo con la esperanza de que nos podamos encontrar el día de mañana nuevamente a las 8 de la noche para otra transmisión de este tipo, si es que el Señor no dispone otra cosa. Que tengan una linda noche y un abrazo para todos. Bendiciones.